Estrenamos velador. Sí, lo único es luz. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Pese a la lluvia, el mal tiempo, estamos acá, como siempre. Y bueno, vamos a comenzar con un poema, como acostumbramos, de Antonio Aliberti. Para aquellos que no estuvieron en el encuentro anterior, lo recordamos, dado los 25 años que se cumplieron fallecimiento, nos acompañaron sus hijos, una prima de Antonio, con quien nos veíamos hace muchísimos años. Así que bueno, estuvimos leyendo poemas de esta antología que Antonio había publicado por Correo Latino, allá a comienzos de los años 90, y estuvimos viendo poemas de Todos recordaron a Casandra la última vez, uno de sus libros claros, porque marca un quiebre en su poética. Y hoy vamos a leer un poema de Delicado Equilibrio, que es un libro que él publica en el año 1991. ¿Se escucha bajo? Sí, este se escucha un poquito. ¿Por qué no hablan? Porque ese no tiene mucho alcance, va a ser para después. Bueno, Babel de Antonio Aliberti. Las historias leídas en los libros hicieron con mi vida un solo trazo. Confieso que la idea de raptar a Helena me pertenece, que fui yo quien violó las puertas del gran templo e hice mías a las doncellas de Minerva. Pero ¿acaso es Hécuba mi madre? ¿Aureliano Buendía, hermano de Casandra? Eso es algo que no tengo en claro. Juro que nunca enamoré a Desdémona y a Glenda la vi con Dulcinea en el bar del puchero misterioso. A Julieta sí recuerdo haberla amado. Nunca amé a nadie como a ella. Llevo conmigo siempre el frasco de veneno. Cada 5 minutos me suicido con su amor. Cuando comencé a desmoronarme como un montón de piedras, es mío el cadáver que flota en el río, abriéndose paso entre lechos y flores. Es todo tan confuso. Un día de estos tendré que decidirme, aprender a leer correctamente, ordenar de una vez mi biblioteca. Antonio Aliberti. Sí, realmente hermoso texto, y aparte, como de costumbre, Antonio siempre con esos finales, ¿no?, que cierra también los poemas. Bueno, vamos a pedirle a María Marta que se acerque. ¿Voy por acá o por acá? Sí. ¿Por acá o por acá? No, podés venir acá si hace que se... Vamos a narración de Susana Aguad. Sí, hola. En realidad, microficcionistas en el recuerdo, soy Susana Aguad. Y fue un hermoso desafío que me brindaste a partir de este año de traer microficciones, que me encantan. Y bueno, cada vez he ido sumando un poquito más en cuanto a los desafíos. He traído microficcionistas clásicos, ¿te acordás que empezamos con Augusto Monterroso? Y después traje a microficcionistas no tan clásicos, poetas que han hecho microficciones, como el último mes que hablamos de Marco Silver y algunas de sus microficciones. No podemos dejar de mencionar en este espacio nuestro gran escritor, Jorge Luis Borges. Cuando estaba preparando e investigando un poco sobre las microficciones de Borges, digo, María Marta, ¿en qué te metiste? El tema es que, claro, empecé a leer y no podía, tengo 7 minutos nada más, ¿no? No podía descartar nada, traer todo, imposible, entonces fue muy difícil la selección. Bueno, Jorge Luis Borges, 1899-1986, es uno de los escritores más influyentes de la literatura universal.
Su obra se distingue por su desbordante erudición, su lenguaje preciso, una imaginación que abarca desde los laberintos y los espejos hasta el infinito y los sueños. Si bien Borges ha sido conocido por cuentos como ficciones, El Aleph, también ha sido un gran autor de microrrelatos. En algunos de estos textos, de estos microrrelatos, lleva al extremo su búsqueda de la síntesis, mostrando que la literatura puede abarcar un universo en unas pocas frases, como lo hemos visto en el Aleph, es un universo en una ventanita. Los microrrelatos borgianos se convierten así en una de las expresiones más puras en este estilo y constituyen una herencia fundamental para la microficción hispanoamericana. De El Hacedor, de 1960, un tema que Borges recurrentemente nos trae con el tema de la otredad. Entonces, esta microficción, Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. No sé cuál de los dos escribe esta página. Típico de la dualidad borgiana y donde hace la diferencia entre el escritor y el hombre privado. También del Hacedor de 1960, El cautivo. Un niño es raptado por los indios. Años después lo rescatan y lo devuelven a su casa. Come en la mesa familiar, pero un día, al oír un grito de pájaro, ver una puesta de sol, algo lo llama. Entonces huye y jamás regresa. Acá Borges nos contrapone la civilización y la barbarie en una breve alegoría de este niño. El protagonista, aunque recuperado por su familia, es como que el relato muestra que la identidad se define por la vivencia, más que por el lugar de origen. Borges nos desborda con su profundidad, con su inmensidad, con sus mensajes de metafísica, porque ahondó y profundizó temas tremendos como son para mí personalmente el infinito. Esa palabra a mí me lleva a terrenos, no sé, como de tanta inmensidad y de tanta imposibilidad que no se puede creer. Y él habla de infinitos y de laberintos, y voy a leer justamente con los laberintos, los dos reyes y los dos laberintos. El rey de Babilonia construyó un laberinto de muros y pasadizos. El rey de Arabia, como venganza, lo abandonó en el desierto, el verdadero y único laberinto. Son dos contraposiciones y no sé qué es lo que da más miedo, si es el laberinto o ese desierto. Entonces esa onda, no sé, a mí me despierta esos miedos profundos, inexplicables, indescifrables. El puñal. En un cajón hay un puñal. Fue forjado en Toledo a fines del siglo pasado. Luis Melián Lafinur se lo dio a mi padre, que lo trajo del Uruguay. Evaristo Carriego lo tuvo alguna vez en su mano. Quienes lo ven tienen que jugar un rato con él. Se advierte que hace mucho que lo buscaban. La mano se apresura a apretar la empuñadura que la espera. La hoja obediente y poderosa juega con precisión en la vaina. Otra cosa quiere el puñal. Es más que una estructura hecha de metales. Los hombres lo pensaron y lo formaron para un fin muy preciso. Es, de algún modo eterno, el puñal que anoche mató a un hombre en Tacuarembó y los puñales que mataron a César. Quiere matar, quiere derramar, busca sangre. En un cajón del escritorio, entre borradores y cartas, interminablemente,
Sueña el puñal con su sencillo sueño de tigre, y la mano se anima cuando lo rige, porque el metal se anima, el metal que presiente en cada contacto al homicida para quien lo crearon los hombres. A veces me da lástima, tanta dureza, tanta fe, tan apacible o inocente soberbia, y los años pasan inútiles. Voy a leer dos microrrelatos más que no podía dejar de traerlos. Hubiera traído millones, me quedé, bueno, embelesada con esta obra, cada palabra de Borges es una obra maestra. Episodio del enemigo. Tantos años huyendo y esperando, y ahora el enemigo estaba en mi casa. Desde la ventana lo vi subir penosamente por el áspero camino del cerro. Se ayudaba con un bastón, con un torpe bastón que en sus viejas manos no podía ser un arma, sino un báculo. Me costó percibir lo que esperaba, el débil golpe contra la puerta. Mire, no sé si nostalgia, mis manuscritos, el borrador a medio concluir y el tratado de Artemidoro sobre los sueños, libre un tanto anómalo ahí, ya que no sé griego. Otro día perdido, pensé. Tuve que forcejear con la llave. Temí que el hombre se desplomara, pero dio unos pasos inciertos. Soltó el bastón, que no volví a ver, y cayó en mi cama, rendido. Mi ansiedad lo había imaginado muchas veces, pero solo entonces noté que se parecía de un modo casi fraternal al último retrato de Lincoln. Serían las 4 de la tarde. Me incliné sobre él para que me oyera. Uno cree que los años pasan para uno, le dije, pero pasan también para los demás. Aquí nos encontramos, al fin, y lo que antes ocurrió no tiene sentido. Mientras yo hablaba, se había desabrochado el sobretodo. La mano derecha estaba en el bolsillo del saco. Algo me señalaba, y yo sentí que era un revólver. Me dijo entonces con voz firme: para entrar en su casa he recurrido a la compasión. Lo tengo ahora a mi merced y no soy misericordioso. Ensayé unas palabras, no soy un hombre fuerte y solo las palabras podían salvarme. Atiné a decir: en verdad que hace tiempo maltraté a un niño, pero usted ya no es aquel niño, ni yo aquel insensato. Además, la venganza no es menos vanidosa y ridícula que el perdón. Precisamente porque yo no soy aquel niño, ya no soy aquel niño, me replicó, tengo que matarlo. No se trata de una venganza, sino de un acto de justicia. Sus argumentos, Borges, son meras estratagemas de su terror para que no lo mate. Usted ya no puede hacer nada. Puedo hacer una cosa, le contesté. ¿Cuál?, me preguntó. Despertarme. Y así lo hice. Para terminar, porque no puedo dejar de leer esta microficción, Luis, difícil para pronunciar, seguro, la conocen. Argumentum Ornithologicum. Cierro los ojos y veo una bandada de pájaros. La visión dura un segundo o acaso menos. No sé cuántos pájaros vi. ¿Era definido o indefinido su número? El problema involucra el de la existencia de Dios. Si Dios existe, el número es definido, porque Dios sabe cuántos pájaros vi. Si Dios no existe, el número es indefinido, porque nadie puede llevar la cuenta. En tal caso vi menos de 10 pájaros, digamos, y más de uno. Pero no vi 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 o 2 pájaros. Vi un número entre 10 y 1, que no es 9, 8, 7, 6, 5, etc. Ese número entero es inconcebible. Ergo, Dios existe. Y habría para decir tanto más. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bueno, María Marta, muchas gracias. Le pido a Nora Nardo que se acerque. Como ustedes saben, desde el año 2007 nuestro proyecto cultural
que comenzó con la revista, después se extendió al año siguiente con los cafés literarios que comenzamos en la Galería de Arte en Flores y después en San Telmo hasta Remolar en Montserrat. En el año 2007 comenzamos con el proyecto radial, que tenemos en estos momentos 2 programas, los lunes Generación Abierta Radio de 19 a 20 y los sábados de 15 a 16 Crónicas Barriales, Arte y Cultura en la Ciudad por la M1010 Onda Latina. Vamos a empezar a compartir en este encuentro, los terceros martes, algunos momentos que nos parecen claves del programa. Y a mí me parecía ahora que sería bueno, ¿no? Porque ayer tuvimos un programa muy interesante, dio lugar a que ahora justamente se empiece a mover un poco más el tema de un lugar muy emblemático, ¿no? Para la cultura, como el Cine Tarico, ¿no? ¿Por qué no contás un poquito que tuvimos una entrevista? Sí. Siempre me asombra, Luis. Bueno, claro. Sí, ayer venimos en realidad acompañando al proyecto de Cine Tarico, un cine que tiene más de 100 años de historia y que fue cerrado más o menos en la década de los 80. Yo cuando era bebé tuve la oportunidad de estar en el cine, que queda entre Paternal, sobre Paternal, pero al lado de Villa Crespo y Caballito Norte y Villa Mitre, enfrente de Villa Mitre. Y un grupo de vecinos que valoraba este cine, porque bueno, iban, ustedes se acuerdan, los que son un poco mayores, como yo, que estaba el cine y el cine era continuado, y mi mamá me contaba esas cosas, porque iba ella, que se pagaba 10 centavos y podía quedarse, las chicas de la escuela se iban después al cine a ver todas las películas. Y aparte había todo el tema de orquestas que previo a la función, y este cine tenía su orquesta, también tenía sus cantantes, que fue como Carlos Gardel, que estuvo debutando ahí, y otros cantantes más que dice Tita Merelo, o sea, grandes cantantes. Quizás no era el cine más como serio o más lindo del barrio, pero era un cine popular. Y en realidad cuando se cerró, que vino Minimax después y después de ahora no hay nada, la gente la gente del barrio comenzó a moverse para que nuevamente aparezca este cine, porque había 15 cines en estos barrios y se fueron cerrando todos. Entonces, acá el lugar está vacío, hay que expropiarlo, digamos, el gobierno, lo que está peleando los vecinos es que vuelva a ser un cine y un centro cultural, que capitales privados y quizás el gobierno de la ciudad aporten para esto, porque sería algo muy importante tanto para el barrio como para los vecinos, como un lugar de aglutinamiento, un lugar de encuentro, bueno, de salud, de estar con el otro, de hacer talleres, de compartir en el barrio, de sacar a los chicos de la calle. Así que bueno, nosotros venimos acompañando este pedido ya hace más de 10 años y aparentemente es como que hay una puerta que se vislumbra, está el apoyo de la legislatura, tuvieron con el jefe de gobierno un encuentro y bueno, está en manos ahora de la Secretaría de Cultura a ver qué se puede hacer. Pero bueno, esta es una de las cosas que nosotros quizás como el programa Crónicas Barriales o Generación Abierta tiene en cuenta, ¿no? Qué pasa en la ciudad y que desde nuestro lugar también no solo difundir la poesía, el teatro, la música, sino aquellas causas que nos parece que están perdidas pero que necesitamos aunarnos para acompañarlas y que, bueno, que en realidad se dé a luz y que podamos todos festejar este nacimiento nuevamente del Tarico. Para mí sería maravilloso porque sé la historia, porque fui cuando era bebé y me acuerdo del cine, me acuerdo con mi mamá
No, yo tendría 2 años, se ve que me llevaba a la mamadera, me ponía la mamadera y ella miraba el espectáculo, pero me acuerdo haber ido en 2 o 3 ocasiones y disfrutarlo. Así que no sé si a eso te referías. Sí, sí, claro. Sí, sí. Contar un poco. Gracias, Nora. Contar un poco aquellas cosas que nos parecen importantes compartir, ¿no? Que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con, como dicen ahora, con reivindicaciones, en este caso de muchos años, pero que son tan importantes volver a poner en práctica, ¿no? Bueno, vamos a convocar a los poetas para la primera mesa de poesía: Amalia Avaria, Gustavo Arredondo, Carlos Verdeglia y María Alessandro. Un aplauso. Ese micrófono lo vas a utilizar vos. Sí. No, no, sí, la otra. Sí, sí. Gustavo. Por acá. No hay que olvidarse los antes. Bueno, un gusto que nos acompañen. Poetas que vamos convocando, salvo cuando hacemos alguna mención. En este caso, bueno, poetas ya con una dilatada trayectoria, y es un gusto que siempre lean en nuestro sitio. Así que bueno, vamos a comenzar con vos, que estamos de acá para allá. Gustavo, a ver. Acércate. Sí, se escuchan. Sí. ¿Escuchan bien, eh? ¿Se escucha? Bien. Bueno, voy a leer unos 5 o 6 poemitas de mi último libro, Niño Pueblo, Barro Niño, editado hace unos meses, al principio de año, ¿no? En enero. Tiene que ver con mis raíces, que ya queda poca, pero bueno. ¿Por qué? Y porque supongo que se irá secando, ya no queda nada de mis raíces originales. Nada mío, no hay. Por eso le dio para escribir este libro. No lo podía escribir hasta que dije lo tengo que hacer. Solo me queda mi ahijado, nada más y nada más. Lo demás, bueno, son, como decimos nosotros, parientes, pero no es familia. Voy a empezar. El libro está dividido en 4 ciclos. El primer ciclo habla de mis abuelos paternos y maternos. En el segundo hablo de la familia, el núcleo familiar. En el tercero hablo del barrio, del pueblo, de las costumbres, personajes. Y el último hablo específicamente sobre el desprendimiento, que es de mi casa natal, que si bien ahora creo que existe, pero no sé cómo está, ya no es mía, ya no, nada, por eso digo quedará alguna raíz ahí, pero muy enterrada. Así que voy a empezar a leer primero, voy a leer el segundo poema que me salió que escribía mi madre, y que dice así. Este ciclo que habla de familia, que se llama Una familia comienza, tiene un epígrafe de Friedrich Schiller que dice: no es la carne y la sangre, sino el corazón los que nos hace padres e hijos. La hora a la siesta, todos los días, después de comer, silencio de siesta. Ni los perros ladran. Ella,
obrera, patrona de sí mismo, en su turno tarde, arregla, fabrica, inventa, sentada ante la máquina de coser, guarda con cuidado el bisturí que operó la tela, la hizo molde sin que sangre, remienda el cuero de su ánimo, ribetea los silvanes de su hogar. Se imagina frente a un piano, pisando los pedales, canta, tararea, extrañas notas. Alegre su sonrisa, huele a pasta dental. Vigila a través de la ventana, malbones, geranios, florecen. El niño juega, la mira. El segundo poema, este es el primer poema que me surgió sin todavía no tenía idea de este libro, dedicado a mi padre y a mí, digamos, y a mi infancia, que lleva el mismo título que el libro, Niño Pueblo, Barro Niño. Niño de pueblo, de pueblo chico, calles anchas, tramos cortos. ¿Dónde quedaste, niño? Niño de barrio, barrio de niños libres y pocas niñas. Horas de juego en la tranquila siesta. Juegos de vaqueros contra indios, cabalgando árboles. Niñas cautivas saltan la soga, estivan la rayuela. ¿Qué fue de los niños acuáticos en zanjones periféricos? Pesca de ranas y mojarritas con carne de gorrión en anzuelo de alambre. Niñas, niños patinan la danza del barro sobre las esquipis, bañados en carcajadas. El Tata repartía tortas negras a la hora de la leche. ¿Dónde te escondiste, niño? ¿Qué ausencia te llevó? El juego deja de ser juego, el niño deja de ser niño. El niño lleva puesto en los ojos la primera muerte. Bueno, otro más dedicado a mi padre y a mi hermano. Y en un epígrafe de Clarence Paddington Kellam que dice: mi padre no me dijo cómo vivir, él vivió y me dejó ver cómo lo hacía. Aprendimos a cabalgar sobre la pierna de mi padre, las riendas eran sus brazos, el apero su piel tibia, destino incierto hacia un sueño. Crecimos montando árboles en un convoy de eucaliptus, malón de niños, arrieros de soles y la primera estrella. Él esperó el viento, aferró sus manos al hilo del barrilete, nos mostró el camino, adoleciendo niños. Una ráfaga de pubertad sin la mano que guía nos cambió el carácter, nos sacó del eje. Cruzamos la orilla de la adultez, cada uno subió a su barco, cada quien eligió su destino. La sombra de la muerte nos volvió a encontrar, nos devolvió al origen. Y el último, una cortita. A mi madre, amasa sueños, festeja años cumplidos, teje tiempos al crochet, teje la piel de sus manos para abrigar los días, ojo fijo en el ojo de la aguja, enhebra los hilos,
hilvana las horas, surce la llaga. A veces sus lágrimas riegan la rosa azul en el jardín. Muchas gracias. Claro, totalmente. Bueno, gracias. Bueno, acá a mi lado María Valia, también muchos años que nos conocemos. ¿Va bien? Hola, sí, anda, funciona, ¿no? Bueno, vamos a escucharte, María. Bueno, gracias antes que nada por la invitación, Luis, y a todo el equipo de Generación Abierta. En primer lugar, y como para retomar el hilo del homenaje a Antonio Aliberti de la vez pasada, voy a leer un poema que él me tradujo al italiano y que lo mandó a un concurso en Sicilia, en Italia, que figura acá en esta revista que traje. Bueno, y tuvo la mención al poema extranjero, Enigma per oggi, pero yo lo voy a leer en español. Enigma para hoy. El futuro es un sueño que nos come la carne, o toda la sangre para el comienzo. Todo depende de este instante y del próximo. Alguna luz debe brillar mañana. Bueno, ya ahora voy a unos poemas de los últimos años. Voy a leer un poema inspirado en un hecho real, en un perro muerto al costado de una ruta que vi en un viaje a Córdoba y que me impresionó mucho. A un perro muerto al costado de una ruta. Sobre un costado y dócil lomo, seco de aliento, esfumado en pastos y lombrices, cede hacia el surco su sedimento gris. Oh vida, pulso olvidado, del cielo cae una brisa sobre tu quietud lenta y tus ojos miran los ojos de la muerte. Pero mi corazón me lleva hacia ti y no quiero ver el semblante ocre de alguien sin luz, sin cruz. Caminaría en esta tristeza buscando en las estrellas una túnica, una pequeña nube para tus ojos de pena. Dejen que duerma, tranquilo, entre los cardos y los pastos, tranquilo, el pequeño hermano. Sí, algunos poemas míos son... Bueno, voy a leer un poema... Voy a leer un poema que escribí basada en un libro de Jules Jung, Lo a la Tierra, que tiene, es decir, mi poema se llama Solo pedimos piedad, porque él habla en el epígrafe de cómo el hombre está devastando la tierra y el hábitat, ¿no es cierto? Solo pedimos piedad. ¿Quién vendrá a consolar tanto vacío? ¿Qué mano cubrirá la cabellera de la hecatombe antes de la disolución? Porque no sabemos dónde viviremos al final de la noche. Cuando los bellos corales se mueran, cuando los delfines sucumban definitivamente, cuando las aguas del mar se conviertan en pantanos para los desnudos sobrevivientes. Solo pedimos piedad. Del mar. Mi mundo es amplio como el mar. Sobre su manto verde, transparente, me quedaría así, solamente en reposo, sobre el silencio vivo, en compañía de las medusas de corolas infinitas, junto a los terciopelos de las mariposas del mar, junto a las caricias de las aletas de los vivientes, sobre las ondulaciones del Palacio Esmeralda, sobre las incrustaciones perdidas de las almejas y las ostras, junto a las pulsaciones de los sobrevivientes de los naufragios, junto al corazón abierto que llega desde el fondo, donde todos buscan un grito, un beso,
antes de morir. Ternura del árbol. Una voz detrás de la corteza, una voz de pájaro. La misma melodía de savia, de médula, escrita con toda la materia de párpados de la tierra. Mano tibia hacia unos ojos ciegos, silencio que abraza el abismo por caer. Quizás solo una antigua ternura, ternura de madera en la breve existencia humana. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Amalia. Bueno, tenemos acá al lado a María. Hablábamos de poetas italianos porque Antonio nació en Italia y bueno, después se quedó acá y se nacionalizó, y tenemos a María también en Italia, ¿no? Sí. Así que bueno, un gusto tenerte con nosotros. Sí, por supuesto es mío el poder estar hoy, transmitir algunas pequeñas cositas que me sucedieron en este café literario. Yo llegué cuando ustedes estaban en Montserrat y parece, no recuerdo bien, pero sé que leí poesías en ese, apenas creo que estaba que había llegado. En uno de esa vez recuerdo que un escritor, una cara que está habitual, por lo que yo entendía hasta ese momento, viene cuando yo termino de leer y me da sus libros, 3 de sus libros. Y ese escritor es Martín Andrade. No sé por qué en estos días parece que, bueno, mi biblioteca es viva y apareció este libro junto con otro que estaba buscando. Entonces lo ojeo, y este libro que se llama Miradas, y encuentro que él ha escrito a poetas que son de este lugar. Mariano Schiffman, y le dedico una poesía a Antonio Requeni, que está pronto a cumplir años, y entonces dije, qué bueno, pero se la voy a leer cuando lo festejemos y cuando esté él. Y bueno, eso aparte. Recuerdo que vos lo habías elegido para que él leyera tus poesías en una presentación de uno de tus libros. Sí, sí. O sea, era una voz realmente buena. Sí. Y ahora, bueno, voy a empezar con mis pequeñas poesías. ¿Cómo es? Este es el primer libro de poesías, se llama Cuando aún no sabía ni leer ni escribir. Está en italiano y en castellano. Y voy a leer la primera poesía, que yo creo que esa es la que dio el puntapié para mis poesías posteriores, para que después fuera lo que hasta hoy pude. Y hoy, cuando la estaba leyendo, le agregué algunas cosas. Se llama El mar y la colina, el mar y la colina, el pedregullo áspero de la playa y la montaña majestuosa. ¿Por qué, madre, hemos venido a la llanura interminable? Y frente a este pequeña lírica está Mediterráneo. El fin de semana fue el Día del Niño y está dedicado a esa nena que yo conocí, que recuerdo, y que atravesaba el bosque para llegar a ese mar de conchillas y aspereza. Esa poesía, esa nena recuerda el bosque y las alimañas del bosque, porque andaba por allí, no, esa vez estaba calzada, iba con mamá, y me levanta porque justo una serpiente pasa por allí.
pero nosotros íbamos, éramos niños que andábamos descalzos. En el verano se sentía mucho y dejábamos impresos esos pies, ese calor que daba el piso directamente en la tierra. Las vides, el poema que estoy leyendo se llama Mediterráneo. Las vides recubren tus colinas, las marionetas recrean la infancia de los hombres, la cabecita anuncia las alegrías por venir, la esbeltez de los cipreses recuerda la perfección de los templos, los barriletes esparcen los ruegos al Señor. Verano tras verano los niños levantan sus castillos en las playas. Los muelles, como manos tendidas, aquietan a las olas majestuosas. Esas olas que escriben en la arena el asombro de los mares. Las anclas las hermanan. Tiene este libro una poesía que es emblema de los que tenemos el alma dividida por el corazón partido. Se llama Desarraigo. Radicamento en italiano, pero venías del mar y la montaña, de paisajes con guijarros y colinas por caminar. Así desolada, la pampa te alumbró y te entregó al nuevo continente de tierras pródigas, pero vives con esa amarga nostalgia de aquí, de allá y de aquí. No, ya lo dije todo, porque divididos son los sentimientos del emigrante que te obstinas en teñir de días luminosos. Y leo uno más del último libro, editado en Italia, es de ahora, está también hecho en Argentina por Vinciguerra, y voy a leer una poesía. Tiene una capite de Giovanni Pascoli, dice, es gaviotas en alta mar, blancas, las veía batir sus alas, a veces cansadas o esperanzadoras, alas de sueño. Febrero 1949, eran los días del viaje, mar, solo mar, gaviotas acariciando las olas, tiempo continuo, pero dormido, casi muerto. Muy bien, María, bueno, muy bien por este último libro, qué bueno. Justamente hablando de Julio Bepré, que hizo unas traducciones de Giovanni Pascoli para la revista Nuestra. Él está en Córdoba viviendo, para nosotros sigue estando acá, por eso figura en nuestro ciclo, porque lo comenzó con nosotros. Pero bueno, vamos ahora a don Carlos Enrique Verdelia, ¿no? Con quien nos conocemos hace tantos años. Un gusto, Quito, que nuevamente acá con nosotros. Sé que no podés venir por el tema de la facultad, pero bueno, en esta ocasión se pudo dar. Bueno, buenas tardes, 1.000.000 de gracias por la invitación. Aparte, gracias a la invitación que me enviaste, pude faltar al instituto. Me vino bárbaro. Bien, iba a leer poesía, pero voy a leer una prosa. La culpa del cambio se lo debo a las mujeres. A vos y a Nora Patricia Nardo. A Nora Patricia Nardo, cada vez que le escribo, le pongo no puedo negar. Entonces tal vez pongo, no puedo negar que por culpa tuya voy a leer, que por culpa tuya y tuya voy a leer este interlineal. O sea, el interlineal son unas prosas mías que tengo ubicadas en varios libros,
donde son pequeñas prosas, bien, y tiene mucho que ver con los textos de Borges, por eso lo estoy leyendo. El protagonista de esta prosa es un peregrino, y se llama somera Introducción del peregrino. Comprendamos la existencia de los dioses, la soberbia inmaculada que los envuelve en vestimentas que al emperifoliarlos o disfrazarlos los desnudan, completando las demás posturas donde se exponen ante los mortales, que los adoran, envidian o hasta incluso para su encono ignoran. Irónicamente me atrevería a susurrar virtudes, sus manifestaciones teatrales ante el mundo, a veces como figuras benefactoras, otras como seres demoníacos, o simplemente para perturbarlo, quitándoles las parsimonias habituales que sí lo desvelan constantemente en la habitual historia transitada. Agradezcámosles, por lo tanto, las veces que nos aproximan sus difusas compañías. Algunos semejantes hasta se atreverían a decir su camaradería, pues cuando de esta manera se dignan actuar, enmarcan, aunque más no fuera provisoriamente, la totalidad de las culpabilidades almacenadas en las diversas jorobas, tanto nuestros propios semejantes y las resoluciones de los problemas acuciantes que develan a la humanidad desde su nacimiento. Me encantaría entonces en la espesura ciudadana proseguía diciendo al peregrino, porque estoy describiendo lo que dice el peregrino, suyas también, ninguna duda cabe, fueron las palabras anteriores, que alguno de ellos respondiera a una demanda meramente teórica que me trastorna el pensamiento. El infinito, ¿será distinto de cómo lo pensamos? Y la nada, de existir, vaya la contradicción, tal vez solo lingüística, ¿también es infinita? ¿Y su infinitud difiere o diferiría de la del infinito, tal como lo presuponemos desde la existencia de las cosas a la que nos habituamos? ¿O el infinito y la nada habitan órdenes distintos y la nada solamente apresa a la conciencia cuando dejamos de existir la vida? Lo vimos sentado en una plaza, después de haberse comunicado estas dudas a la altura, y a una señora que llevaba un gatito a la veterinaria y que lo fuera escuchando atentamente. Bien, gracias. Muy bueno, Carlos. Bueno, muchas gracias, Tito, María, Amalia, Gustavo. Profundo, profundo. No, por favor. Bueno, vamos a ir a la primera parte de música. Le pido a Carla Higuera y a Paco, ¿listo? Ah, ¿no? Sí. Que se acerquen. Muy bien, muy bien. La luz esa da para sacar una foto con esa luz o grabar. Sí. Hay que ir corriéndola de Hay que ir acuerdo. corriéndola.
supuesto que sí. Gracias, muchas gracias. Pero deja pasar un tiempo después de lo que leíste hoy. ¿Qué necesitas? No, me agarro un banco. Tengo ahí. Sí. La luz no tiene que... La luz no tiene que... No, es que hay que ir corriéndola de acuerdo a quien lea. Sí, no, algunas cosas. Pero quiero decir, nunca. Son autores que... Nunca tiene que estar al lado de las personas que salen al iluminó y ahora ellas siempre tienen razón. Genial. Pido disculpas por estos tiempos vacíos, que los escenarios no son tiempos muy apreciados. En los tiempos modernos todo tiene que ser inmediato, ¿no? Sí. Pero bueno, no teníamos preparado bueno, en verdad quiero llamar a Paco antes de mostrarles alguna canción. Yo, porque queríamos hoy martes 19 de agosto, cumplen años dos personas que yo quiero mucho, dos mujeres que respeto y admiro, una de las cuales está acá entre nosotros o con nosotros todos los primeros y terceros martes de cada mes, que me refiero a Adriana Gaspar. Un aplauso. Vamos. ¿Cómo? Bueno, es el onomástico de Adriana, sus primeros 40 años con la docencia. Qué malo. Así que le vamos a dedicar, junto a mi amigo el pianista Oscar La Higuera, este breve pero sentido homenaje. ¿Cómo no? Que lo cumpla feliz. ¿Vamos? Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Adriana. Que lo cumpla feliz. Gracias. ¡Bravo! Que lo Muchas gracias a ambos. Muchas gracias. Gracias. Muy merecido. Bueno, entonces sabiendo esto, yo hoy traje una canción que creo que la hice alguna vez acá, pero que habla de esos placeres que uno siente por... No sé si yo no escucho bien. Hola. ¿Ustedes me escuchan? ¿Sí? ¿Está bien? Ahí un poquito, Sí. hablar. Hola. Sí, Sí, pegado. Sí, lo que le digo yo a los poetas y a las poetas cuando recitan, cuando dicen sus textos, hay que estar, no hay que tenerle temor a apoyar los labios, no nos vamos a enfermar por eso. En el micrófono. Quedó oscurito. Sí, se ve. Bueno, una canción que en verdad se la dediqué ya en ausencia a Luis Alberto Spinetta, y que cantaba esta otra amiga mía que hoy 19 cumple años también, que es una actriz que ustedes pueden haber visto hace muchos años en
costumbres argentinas que se llama Daniela Herrero. 100.000 mañanas hoy no hay luz, si falta el pájaro cantor, espero más, no aguanto ya la oscuridad de esa pasión, en la nostalgia está el adiós, seguramente es la señal para mirar y construir los sueños desde otro lugar. Y alguna tarde, qué sé yo, sin esperar, buscar sin Dios una mirada con sonrisa, verde y carmín te veo a vos. Fuiste algún sueño o una ilusión, el sol que abraza en su calor, la poesía que algún tiempo nos unió. Y acá el poeta, que vengo a ser yo, que dice la canción, empieza a rememorar algunos títulos o frases o palabras de esa poesía que alguna vez nos unió, porque los dos íbamos a ver al mismo artista, y el artista era Luis Alberto Spinetta. Entonces, acá ustedes tienen que descubrir, los que hayan sido un poco seguidores de Spinetta o de Almendra, van a descubrir palabras que tienen que ver con su canción. Fuiste algún sueño, una ilusión, el sol que abraza en su calor, la poesía que algún tiempo nos unió. Muchacha, no esperes más, sabrás que me gusta ese tajo. Figúrate que pierdes la cabeza, hoy todo el hielo en la ciudad, hay crisantemos para vos, quedándote en algún lugar, oyéndote y seguir viviendo sin tu amor. Canta, canta aunque estés distante, quizás sea tiempo de morir por ahora. Entonces digo, no te alejes tanto de mí. Buena intertextualidad la que hiciste, ¿eh? Muy buena, muy buena. Adelante, Paco. Me quedo así, te acompaño. Bueno, me va a encantar que podríamos hacer algo en su repertorio, podría ser algo folclórico, ¿no? Lo que vos quieras. A ver, ¿me ayudas a poner La pareja. me traes el pie para acá? Ah, En el pie está muy robado. Pues en este de ahí podemos salir. Ese que es mejor. Sí. Ese no es otro. Ahí, ese es más potente. Sí. Pero no llega para eso. Bueno, bien. Ya lo veo. Siempre envidié a los poetas por el tema de que con un lápiz y un cuaderno se pueden arreglar. Nosotros medio complicados. sin micrófono. Bueno, es para enano soy. Ah, bueno. Aló, aló, se escucha, ¿no? Sí. Acá en la Dama de Bolín, que no sería el primero. Dale. Luis, la lustre la para. Ahí. Ahí está. ¿Tengo guitarra? Aló, aló, ahí tengo, lo que no tengo es guitarra. ¿Sí? El lugar de la guitarra es mío.
Un blooper, ¿viste? El blooper estaba. Estaba. Nos falta un cable pegado. Bueno, vamos a recordar, ya que estamos en un siglo de poesía, a uno de los máximos poetas que ha tenido Salta. Un día Manuel Castilla visitó La Poma. La Poma es un lugar, yo he tenido la suerte de conocer, muy lejano al centro de Salta. Y según contó él, estando en un lugar frente a un boliche, el único tal vez del pueblo, llegó una mujer en un caballo blanco, descendió a tomar una grapa y se interesó mucho en este personaje llamado Eulogia Tapia. Estamos en el sol. Eulogia Tapia en La Poma, al aire da su ternura. Si anda sobre la arena, va pisando la luna. Si anda sobre la arena, va pisando la luna. El trigo que va cortando madura por su cintura, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan. El sauce de tu casa te está llorando porque te roban eulogia carnavaleando. La cara se le enharina, la sombra se le enarena, andando y desencantando, se le entremezclan las penas, andando y desencantando, se le entremezclan las penas. Viene un caballo blanco, la caja en sus manos tiembla, y cuando se hunde la tarde es una dalia morena, y cuando se hunde la tarde es una dalia morena. El sauce de tu casa te está llorando
porque te roban eulogia, carnavaleando, porque te roban eulogia, carnavaleando. Muchas gracias, Oscar y Paco. Un aplauso para el piano, por favor. Muy bien. Sí, claro. Era para los dos. Sí. Ahora me sacas algunas con la... Dios mío. Tenés siempre el dedito ahí, así no se te... Ahora vamos a correrlo acá. Y vamos a correr la luz. La luz. Ahora me siento ahí, si querés, y te digo. Sí, porque ahora hay que correr la luz para aquel lado. Ah, dale. Ahí. Bárbaro. Hola, hola, ahí va, ahí va. Gracias. Bueno, quédense por ahí, así cerramos con poesía después. No se vayan para atrás. Bueno, vamos a artes visuales. Vimos a Diana Gaspar, que se acerque un poco Adriana. Atri. Ay, perdón. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Y hoy está con nosotros la artista visual Adriana Lavanino, que en este momento está exponiendo en el Marcó del POM, su centro cultural, un espacio de arte del gobierno de la ciudad en el barrio de Flores. Artigas 200, ¿no? Sí. Bueno, Adriana expuso cuando estábamos en Montserrat, para quienes a lo mejor la recuerdan, participó de varios eventos allá en el Café Montserrat. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Adriana, Luis, un placer estar acá. Sí, estoy haciendo una muestra en el Marcó del POM, que es un centro cultural muy lindo, muy agradable, donde siempre vuelvo, cada tantos años vuelvo porque siempre me invitan. Y bueno, estoy haciendo una muestra ahí y en octubre tengo otra en otro lugar. Perfecto, perfecto. Bueno, yo cuando fui a ver la muestra de Adriana, me llamó la atención que en todas las tarjetas hablaba del viaje. Entonces le pregunto a Adriana si era la serie del viaje. Bueno, y ella ahora me cuenta que en realidad todas son el viaje. Bueno, y estaría bueno que le cuentes al público por qué insistís con el viaje, con enunciarlo en las obras, y bueno, y después vas a ir mostrando estas obras. Pero me interesa lo del viaje. Mi obra está formada por una gran serie y dentro de esa serie hay muchas microseries más chicas. Y la muestra que estoy haciendo ahora es de la microserie de las presencias luminosas. O sea, hay muchos ángeles muy particulares porque son como yo me los imagino. Y he puesto unas tarjetitas, en vez de ponerles título, inventé unas frases y abajo puse del mito del viaje, o del mito del viaje. Es como si fueran sacadas de un libro que en realidad no existen, pero que yo les inventé esas frasecitas. De ahí que pensaras que era una serie. No es una serie, sino que alude a la vida, a lo que le pasa a uno, a cada uno, a sus experiencias, a la experiencia mística, porque en realidad como todas eran sobre ángeles,
habla mucho sobre eso, sobre la meditación, sobre la inspiración que me producen ciertos conceptos espirituales y meditativos. Es por eso lo elegí. Bueno, contanos qué trajiste hoy. Bueno, como les decía, trabajo varias series y estas pertenecen a distintas series. Traje distintas técnicas, porque lo mío es muy experimental. Me interesa mucho combinar materiales, técnicas, formatos, soportes. Y este es un grabado, es una silografía. ¿Esa a qué serie pertenece? Esta es la de las mujeres. La de las mujeres. Sí. Esta es de los amores y es una técnica mixta, porque hay papeles, pero también hay telas y hay algo de pastel y hay algo de tinta también. Traje varias técnicas mixtas porque me pareció que eran más fáciles de apreciar a la distancia, porque la pintura, con las texturas y los detalles, a veces se pierden cosas. Esto es como más gráfico y más directo. Hay combinación de materiales y acá el papel de los personajes está calado, no está pleno, sino que están los bordes y por dentro escribí, o sea que es gráfico también. La obra de Adriana nos da la sensación de que estuviera en el aire, ¿no? Porque creo que tenés como una gran reminiscencia de te debe gustar mucho Chagall. Sí, pero no viene de ahí. Más bien tiene que ver con esa actitud meditativa que comentaba recién, porque acá están como en el cosmos. Sí, ¿no? Están como en otro lugar, no están en la dimensión. Tierra, Claro, no están en la Tierra. Yo la asocio a Chagall porque, bueno, un poco que vuela, era, claro, era lo que él planteaba, sí, ¿no? a mí me gusta igual. Esta otra es de la serie de los dragones. Y aquí también hay diversos materiales, porque hay papel, tinta, está lo gráfico, están escritas, y telas. Y una última que traje, que también acá están volando, porque están en una actitud como meditativa, de adoración, y está lo gráfico a los costados con tintas, sobre telas. Cuando escribís en la obra, ¿escribís un texto en particular que generalmente lo realizas antes o vas escribiendo en la medida de la espontaneidad de que vas trabajando? En general son oraciones. Ajá. O frases que utilizo meditativamente también. Así es que las tengo muy incorporadas, pero van fluyendo a medida que trabajo. Ajá. Estas son las obras que vos trajiste. Y vos tenés una serie que es de líderes y ceremonias. Esa es la gran serie que engloba todo, porque son los combates y las ceremonias, que son estas, que tienen que ver con la adoración, el agradecimiento, la invocación. Por eso la gran serie se llama así. Y dentro de eso están las mujeres, los dragones, los amores, la semilla como origen de todo, pero ese es como un corpus, porque todo está ligado y todo tiene un hilo conductor, no hay cosas sueltas. Yo no soy de las artistas que pintan algo que ven, un árbol y otro día pintan una casa o lo que sea. Lo mío está todo ligado. Con la espiritualidad muy presente. Sí, porque esa es mi vivencia, sí, esa es mi forma de encarar la vida. No, lógico. Puede ser conceptual o más espiritual y bueno, su forma. El concepto pasa por ahí.
por lo espiritual. Sí. Contanos, antes de cerrar un poco este bloque, ¿cuándo vas a exponer este año? ¿Dónde? Yo lo sé, pero bueno, contale a la gente, porque además hay mucha gente de acá que conoce el lugar y que va a distintos eventos claro, ahí. claro. Voy a exponer en octubre en el espacio I de Cristina Oliver, tan querida, que también vuelvo. En realidad estoy haciéndolo todos los años, porque me siento muy bien ahí, es un lugar precioso. Así es que bueno, en octubre estaré ahí. Perdón, Están invitadas, invitados. ¿Dónde queda? ¿Cómo? ¿De dónde queda? Mansilla y Agüero. ¿Cómo? Mansilla y Agüero. Ese espacio ahí, el de Cristina Oliver. Sí. Tenés que conocerlo, Sí, seguro. sí, lo conozco, sí. Sí, Mansilla y Agüero. Así que, bueno, está todo el público invitado, Sí, por invitadas, supuesto. porque realmente creo que va a ser una serie amplia que vas a mostrar, porque la sala es grande. Sí, pero ahí voy a estar acompañada por 2 colegas este año. Ajá. Porque este año decidí invitar a otras 2 colegas. ¿Quiénes son? Silvia Ariza Sí. y Adriana Novello, que hace exclusivamente arte textil. El año pasado hice todo yo, así es que este año quería compartir un poco. Me parece muy bien. Bueno, un aplauso para Adriana. Gracias. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a cerrar con poesía y música. Adelante Oscar por un lado, Paco por el otro, y vamos a ir invitando a los poetas que son Alicia Greenback, Alfredo Palacio y Carlos Lescano. Voy a la máquina, voy a tener que cambiar la zona. Adriana, te llama Sí. Bueno, Cuando empieza. para quienes conocen la poesía, la poética de Eladia Blasquez, están acostumbrados a escuchar tangos, en general tangos o algunas canciones como Prohibido Prohibir, bueno, siempre muy comprometida desde el punto de vista ideológico, pero antes de hacer tango, ella tiene una etapa muy interesante folclórica con tinte porteño. Y quizás estoy hablando de principios de la década del 60. No había tangos en ella todavía. A lo mejor conocen este bailecito. Buenos Aires tiene un río que lo acuna, que lo besa. Si no fuera así, ay, qué gran tristeza. Tiene noche, tiene magia y una gris melancolía. Si no fuera así, yo no lo querría. Tiene canto, tiene vino al amanecer y un amigo en el camino siempre a detener. Tiene el tango tan sentido de Pichuco y de Piazzolla. Si no fuera así, qué ciudad tan sola. Buenos Aires tiene el vuelo de palomas de alegrías. Si no fuera así, yo me moriría. Tiene el fuego de los niños en la
las plazas asoleadas, si no fuera así y así, no tendría nada. Tiene canto, tiene vino al amanecer, y un amigo en el camino siempre ha de tener. Tiene el tango tan sentido de Pituco y de Piazzolla, si no fuera así y así, qué ciudad tan sola, qué ciudad tan sola. Me encantó. Bueno, ahora vamos a poesía, después volvemos a la música. El nuevo experimento que estamos haciendo. Y tengo acá a Carlos Lescano, incipiente poeta con su primer libro. Ya lo estamos combinando que lo publique, ¿no? Es un gusto, Carlos, Muchísimas gracias por que la esté nuevamente invitación con nosotros. y por bueno, invitarme a mí, que no tengo libros escritos, entre tantos escritores. Pero ya lo vas a tener. Claro, Ya claro, lo por vas a supuesto. tener. Aparte no es necesario tener obra publicada. Nos importan otras cosas, ¿no? Adelante. Si le pones la luz no... A ver ahí. A ver, ahí. Ahí está bien. Voy a leer 4 poemas. Sí, sí. Lo importante es vivir y dejar unas hojas escritas arrojadas al viento. El conocer y la pasión forman el paraíso. ¿Qué más pedir entonces ante las horas que consumen los días, ante los días que consumen la vida, ante esta finitud que siente el dolor? Quedan muchos recuerdos que a veces vuelven con felicidad. Por eso la soledad es tan hiriente. Piensas en los amigos muertos. Ellos no verán ahora el cielo del amanecer, ni el fuego del ocaso diluyéndose en el horizonte. Tampoco sentirán las caricias que hubieran compartido, y no podrán besar otros labios porque estarán sin boca en el fondo. Piensas en los amigos muertos. Ahora el recuerdo los anima de un modo diferente, porque solamente estarán latiendo en tu corazón. Retornan las mareas al igual que los días. Si todo se detuviera aquí mismo, el presente tendría la dureza de un grano de arena. La plenitud sería esto. Dios no tendría que ser Dios. Gracias. Muchas gracias. Bueno, acá tengo a mi lado a Alicia Greenbank, también que nos conocimos hace cuántos años, ¿no? Un gusto, que nos acompaña. De la época del cine. De Tarico, claro. Claro que sí. Ellos también eran bebés. Luis. Claro, no la tomaba la mamadera. Luis, la luz. Bueno, ¿Para allá o para allá? Sí, Ahí. la verdad que siempre contenta y agradecida de estar acá, invitada por Luis y su gente, y bueno, rodeada de gente amorosa y cálida, sobre todo valiente, porque venir hoy acá, la verdad que... Bueno, justamente... La militancia de la poesía, lo que siempre dice. Vamos a hablar de agua, después voy a leer otros poemas. Pero estos dos son inéditos, tenía ganas de leerlos. Este es muy apropiado para hoy, creo, más allá de
poema. Dice, no sé cuándo cesará el caer del agua. Puede que siga lloviendo por siempre y que todo lo que hasta ahora supe y conocí se lave. Entonces, lo que está aferrado a mi memoria no será más que el reflejo de un charquito. Si esta agua persiste en ser el paisaje de mis días venideros, yo seré Navie, una criatura navegante en el útero blando de esta lluvia. El guardavidas. Otea la lontananza, erguido en su casilla, la isla griega de sus sueños le parpadea como un oasis azul y verde. Lo embota esa isla y su canto de sirena lo ensueña, lo seduce. El avistaje traspasa la orilla ramplona del balneario y él ya no ve los niñitos haciendo castillos de arena, ya no ve los juegos de pelota, no ve al panchero, no ve la familia hurgando en la lederita playera. La isla griega relumbra en esa lontananza, lo ausenta, y en su extravío ni siquiera ve en el mar cercano el brazo del hombre todavía vivo pidiendo rescate. Bueno, salgo del agua y voy al amor. Digo, el amor nunca viene solo, viene con la desdicha del amor también, ¿no? Digo, creo no equivocarme. Así que bueno, vamos a empezar por leer estos poemas que sí son de libro. El cuerpo del amor se desvanece.